Este baile es para la mujer a la que he amado en secreto durante estos últimos 10 años, dijo mi marido en nuestra boda. Pasó de largo a mi lado e invitó a bailar a mi hermana. Todos los invitados aplaudieron, pero entonces me acerqué a mi padre, que estaba sentado a la mesa, y le hice una pregunta en voz alta que hizo que mi marido se atragantara y que una ambulancia se llevara a mi hermana. Pero antes de que esa pregunta sonara, había una fiesta. Una fiesta auténtica, ruidosa y fastuosa, la más grande que se podía organizar en nuestra ciudad. El salón de bodas del restaurante El León de Oro zumbaba como una colmena alborotada. Cientos de invitados, toda la élite empresarial y social de nuestra pequeña capital de provincia, comían, bebían y reían. La orquesta tocaba algo ligero y discreto. Las lámparas de araña de cristal lo bañaban todo con una cálida luz dorada, y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, sirviendo cava y aperitivos. Catalina Romero estaba sentada en la mesa principal, en el sitio de la novia, con su impecable vestido blanco, sintiéndose como una pieza de exposición. Sonreía, asentía, aceptaba felicitaciones, pero en su interior crecía una sorda e inexplicable inquietud. Su marido, León Beltrán, convertido en su marido hacía apenas 3 horas, estaba espléndido, alto, encantador, con un traje caro, era el alma de la fiesta. Pasaba con soltura de mesa en mesa, estrechaba la mano de los hombres, besaba la de las damas, y su risa contagiosa resonaba por todo el salón. Era el yerno ideal para su padre, Arsenio Romero, ambicioso, astuto, de buena familia, aunque venida a menos. El marido ideal para ella, Catalina, la hija mayor, fiable y seria, que toda su vida había hecho lo que se esperaba de ella. Miró a su padre. Arsenio Romero, canoso y autoritario, presidía la mesa como un rey en su trono. Estaba satisfecho. Todo iba según su plan. Su imperio empresarial, construido sobre la industria de las conservas, se veía ahora fortalecido por este matrimonio dinástico. De vez en cuando, lanzaba a Catalina miradas de aprobación, y esas miradas la hacían sentir incómoda, como si acabaran de venderla con éxito. Junto a su padre estaba sentada su hermana menor, Eva, vibrante, caprichosa, siempre el centro de atención. Hoy llevaba un vestido ajustado de color vino tinto que realzaba su figura. Eva se aburría, jugueteaba perezosamente con el postre con su tenedor y lanzaba miradas lánguidas a León. Catalina estaba acostumbrada a esas miradas. Eva siempre había mirado así todo lo que pertenecía a Catalina. Primero sus juguetes, luego sus amigos, ahora su marido. Pero León parecía no prestarle atención, al menos no hoy. El presentador de la velada, traído especialmente de Madrid, anunció el brindis del novio. León se acercó al centro del salón y tomó el micrófono. Los invitados guardaron silencio, volviéndose hacia él. Recorrió a todos con una mirada radiante que, sin embargo, no se detuvo en Catalina. Queridos amigos, querida familia, comenzó, y su voz aterciopelada llenó el salón. Soy el hombre más feliz del mundo. Hoy he unido mi vida a la familia Romero, una familia que conozco y respeto desde hace 10 años. 10 largos años, hizo una pausa. Y en esa pausa había algo teatral, forzado. En estos años han pasado muchas cosas, pero durante todo este tiempo ha vivido en mi corazón un secreto, un gran amor. Los invitados murmuraron aprobadoramente. ¡Qué romántico! Catalina sintió un nudo frío en la garganta. Conocía a León desde hacía exactamente 10 años. Había llegado a su fábrica como un joven especialista recién salido de la universidad, pero no recordaba ningún amor secreto. Su relación había comenzado hacía solo un año, de forma rápida y casi como un negocio. Su padre lo había presentado como un joven prometedor, y todo se había puesto en marcha. Y creo que es precisamente hoy, en este día tan importante, cuando por fin debo ser honesto. Ante todos vosotros y ante mí mismo, continuó León, alzando la voz. Miró hacia la mesa principal, pero no a Catalina. Su mirada estaba fija en Eva. Este baile, este primer baile de mi nueva vida, es para la mujer a la que he amado en secreto durante estos 10 años. El corazón de Catalina dio un vuelco. ¿Qué era esto? ¿Una broma estúpida? ¿Una inocentada? La orquesta empezó a tocar una melodía lenta y tierna. León, todavía con el micrófono en la mano, se dirigió a la mesa principal. Caminaba directamente hacia ella. Catalina ya empezaba a levantarse de su asiento, enredándose en los pliegues de su vestido de novia, preparándose para aceptar su mano, pero él pasó de largo. Ni siquiera la miró. Pasó a 1 metro de su silla, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una humillación helada. Se acercó a Eva.
Eva floreció. En su rostro no había ni sombra de sorpresa, solo triunfo. Se levantó con gracia, le tendió la mano, y él la condujo al centro del salón. El mundo para Catalina se redujo a ese único punto. Su marido, girando en un baile con su hermana. Y en ese momento ocurrió lo peor. Los invitados empezaron a aplaudir. Primero con timidez, luego cada vez más fuerte. No habían entendido nada. Pensaron que era un gesto hermoso, una tradición familiar. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué sorpresa! ¡Qué tierno! Un baile con la hermana de la novia. Ese oía por todas partes. Los aplausos sonaban como una marcha fúnebre para su vida. Catalina, sentada con su vestido blanco bajo esa luz dorada, sintió como se rompía en un millón de pedazos. Vio el rostro sonriente de su padre, que también aplaudía, aprobando aquella farsa. Vio la espalda de León y el rostro feliz de Eva sobre su hombro. Ella sobraba en esa fiesta. Era simplemente una función, una pantalla para otra cosa. Quería gritar, huir, romper a llorar allí mismo, frente a cientos de ojos. Pero en su lugar, algo hizo clic dentro de ella. Algo frío, duro y afilado como el hielo. Recordó una conversación con su padre de hacía 2 meses. Sus duras palabras, su ultimátum. Te casarás con Beltrán. No se discute. Debe formar parte de la familia. Tiene una deuda que podría hundirle a él y a nosotros si sale a la luz de forma incorrecta. Tú eres la garantía. Eres el cemento de este acuerdo. Entonces no discutió. Siempre había sido una hija obediente. Pero ahora todo había cambiado. El trato estaba cerrado. Ella había cumplido su parte, y ellos simplemente la habían desechado. Las lágrimas se secaron antes de empezar a brotar. Lenta, muy lentamente, dejó su copa de cava sobre la mesa, cogió otra, llena, y se puso de pie. El zumbido en sus oídos le impedía oír la música y los aplausos. Solo veía un objetivo, su padre. Caminó hacia él. Cada paso le costaba, como si avanzara a través de una masa de agua. El voluminoso vestido se enganchaba en las patas de las sillas. Los invitados se apartaban, mirando con sorpresa a la novia que había abandonado su sitio. La música seguía sonando. León y Eva seguían bailando, sin darse cuenta de nada. Se acercó a la mesa principal, se detuvo justo delante de su padre. Él dejó de aplaudir y la miró con fría irritación, como diciendo, ¿qué quieres? No molestes. Catalina inspiró profundamente, llenó sus pulmones de aire y formuló la pregunta. No gritó, no. Lo dijo alto, claro, para que todos la oyeran en el silencio que se había hecho en el salón, porque la música se había interrumpido de repente a media nota. Papá, su voz sonó firme y fría. Ya que León acaba de confesar su amor por Eva, ¿significa eso que le perdonas esa deuda de 5 millones de euros por la que me obligaste a casarme con él para cubrirla? El tiempo se detuvo. Los aplausos cesaron tan bruscamente como si los hubieran cortado con un cuchillo. Un invitado dejó caer un tenedor, y el tintineo del metal contra el plato pareció ensordecedor. Un silencio absoluto, sepulcral, se apoderó del salón. Todas las miradas estaban clavadas en ella, en su padre, en la pareja que bailaba y que se había quedado helada en el centro del salón. León se atragantó, tosió tan fuerte que se dobló por la mitad. El cava que había bebido antes del brindis se le había ido por el otro lado. Su cara se puso roja. Eva se apartó de él. Tenía los ojos desorbitados por el terror. Miró a Catalina, luego a su padre, luego a los invitados. Cientos de pares de ojos, que un minuto antes la admiraban, ahora la perforaban como un taladro. Una exposición pública. No solo la revelación de un romance, sino la revelación de que ella era mercancía en un sucio acuerdo financiero. Su rostro se volvió blanco como el mantel. Empezó a boquear. Su pecho subía y bajaba espasmódicamente. Yo. Grazno. Y de repente sus piernas flaquearon. Se desplomó en el suelo como una flor cortada. Cundió el pánico. Alguien gritó. Los invitados se levantaron de un salto. Su padre se levantó de un brinco, volcando la mesa. ¡Un médico! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Rápido!, gritó, corriendo hacia Eva. León, todavía tosiendo, también corrió hacia ella. Comenzó el caos, las carreras. Alguien llamaba por teléfono, alguien intentaba reanimar a Eva. Catalina permanecía en el mismo sitio, apretando en su mano la copa de cava que no había llegado a beber. Observaba todo aquel caos, y en su alma no había ni regodeo ni satisfacción. Solo vacío. 10 minutos después llegaron los sanitarios. Rápida y profesionalmente, colocaron a Eva en una camilla. Estaba inconsciente.
Cuando la pasaron junto a Catalina, uno de los técnicos le lanzó una rápida mirada de reproche, como si ella tuviera la culpa de todo. Sacaron la camilla del salón. León corrió tras ellos, y en ese momento, Catalina miró a su padre. Esperaba cualquier cosa, un grito, acusaciones, tal vez incluso una bofetada, pero buscaba en sus ojos una pizca de apoyo. Seguía siendo su hija. Arsenio se enderezó, se volvió hacia ella, y su rostro estaba amoratado por la ira. Se acercó hasta quedar pegado a ella. Sus ojos eran de hielo. La agarró del brazo por encima del codo. Sus dedos se clavaron en su piel como garras. Estúpida cría, siseó tan bajo que nadie más que ella pudo oírlo. En su voz vibraba el odio. No le has desenmascarado a él. Acabas de destruir a esta familia. Le soltó el brazo con un empujón, se dio la vuelta y, sin mirar atrás, se dirigió a la salida a paso rápido, siguiendo a la ambulancia. Catalina se quedó sola, en medio de la fiesta en ruinas, con su vestido de novia blanco como la nieve, que ahora parecía un sudario. Los invitados la miraban con reprobación, miedo y curiosidad. Era el centro de atención, pero nunca en su vida se había sentido más sola. La familia acababa de dictar su sentencia. Catalina se quedó sola. Los invitados, arrastrados por una oleada de incomodidad, se despedían apresuradamente y se marchaban, tratando de no cruzar su mirada. El salón de El León de Oro, que 10 minutos antes rebosaba de risas y música, se vaciaba a marchas forzadas. Los camareros retiraban en silencio la comida casi intacta de las mesas. La fiesta había muerto. Dejó la copa en la mesa. Las manos no le temblaban. Por dentro, todo estaba calcinado. Solo quedaba una ceniza fría y resonante. Tenía que hacer algo. Ir a alguna parte. Después de la parte oficial, la familia y los amigos más cercanos siempre se reunían en un salón de banquetes más pequeño para celebrar el evento en un círculo íntimo. Ella era de la familia. Al menos, eso pensaba hasta esa noche. Recogiendo los faldones del pesado vestido, que ya le parecía ajeno, se dirigió hacia una puerta discreta al final del pasillo. El guardia de seguridad, Simón, a quien conocía desde hacía muchos años, le bloqueó el paso. No la miraba a los ojos. Su mirada estaba fija en algún punto a un lado, en la pared ricamente decorada. Señorita Catalina no puede pasar. Sus palabras fueron suaves, casi culpables. ¿Qué significa que no puedo, Simón? La voz de Catalina era firme, sin emoción. Ahí está mi familia. Don Arsenio ha dado órdenes. Finalmente, él levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de lástima y miedo. Ha dicho que no la dejen entrar. Ese fue el primer golpe. Directo, sin rodeos. La habían borrado. Ya no formaba parte del círculo íntimo. Ella asintió. Sin querer mostrarle a aquel hombre su humillación, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. El encargado del guardarropa le entregó en silencio un abrigo ligero que se echó sobre los hombros, por encima del vestido de novia. En la calle, el aire fresco de la noche la golpeó. Paró un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor, observando con curiosidad por el retrovisor a la novia sin novio. Catalina le dio la dirección del piso nuevo que su padre les había regalado a ella y a León por la boda, su nidito de amor, su nuevo hogar. El viaje a través de la ciudad nocturna fue surrealista. Escaparates iluminados, transeúntes solitarios, las luces de los semáforos, todo parecía sacado de una película ajena. El taxi se detuvo frente a un nuevo y lujoso edificio de apartamentos. El conserje, tras un educado saludo, le abrió la puerta. Subió en el ascensor hasta su planta, se acercó a la puerta de su apartamento, el número 77, e introdujo su llave en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, y otra vez. Inútil. Tiró del pomo. Cerrado. Habían cambiado la cerradura. En el tiempo que había tardado en llegar, alguien ya se había adelantado y había cambiado la cerradura. León o la gente de su padre. Tan rápido, tan despiadado, apoyó la frente en la fría puerta de metal. Detrás de esa puerta estaban sus cosas, su ropa, sus libros. Una parte de su vida a la que le acababan de cortar el acceso. En el bolsillo del abrigo, el teléfono vibró. Lo sacó. En la pantalla brillaba el nombre, Papá. Aceptó la llamada. Dígame, ¿dónde estás? La voz de su padre era gélida, profesional, sin emociones. En la puerta de mi apartamento, al que no puedo entrar. Ya no es tu apartamento, ni tu trabajo. Catalina guardó silencio. A partir de mañana, estás despedida de la fábrica, continuó él.
martillando las palabras, por escándalo público que ha dañado la reputación de la empresa y de la familia. Tus cuentas bancarias están congeladas. Todas estaban vinculadas a las cuentas corporativas, así que no intentes sacar ni un céntimo. Eso es todo. No vuelvas a llamar a este número. En el auricular sonaron tonos cortos. Había colgado. El exilio total y definitivo. Sin trabajo, sin dinero, sin casa. Se dejó caer lentamente al suelo en el pasillo vacío, apoyando la espalda en la pared. El vestido de novia se extendió a su alrededor como una nube blanca. Tenía que llamar a alguien. Debía haber alguien. Encontró en sus contactos el número de Nicolás Ibáñez, un viejo socio de su padre. La conocía desde niña, siempre la llamaba Katy. Respondió al tercer tono. Diga, don Nicolás, soy Catalina Romero. Al otro lado de la línea se hizo un pesado silencio. Catalina, ahora estoy muy ocupado, dijo él rápidamente. No puedo hablar. Y colgó, sin escucharla, sin preguntar qué había pasado. Sintió como la primera lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó con el dorso de la mano. No podía derrumbarse. Marcó otro número. Marina, una amiga de su difunta madre, que en cada encuentro la abrazaba y le decía lo mucho que se parecía a ella. Sí, Katy. Su voz sonaba alarmada. Al parecer, los rumores ya corrían por la ciudad. Marina, buenas noches. He tenido un problema. No tengo dónde pasar la noche. ¿Podría? La línea se cortó de repente. Catalina miró la pantalla. Llamada finalizada. Volvió a llamar. El número no estaba disponible. La habían bloqueado. Ya está. Todo su mundo, tan estable y predecible, había dejado de existir en el transcurso de una hora. Era una paria, un activo tóxico del que todos se apresuraban a deshacerse. Se levantó. Tenía que irse, pero ¿a dónde? Y entonces, una imagen afloró en su memoria. Una vieja casa en las afueras de la ciudad, cubierta de hiedra. La casa a la que su padre le había prohibido terminantemente ir. La casa de su tía, Zenaida Romero, la hermana mayor de su padre, con la que no se hablaba desde hacía 20 años. Es veneno para esta familia. Olvida que existe, le había dicho una vez, cuando Catalina era solo una adolescente. Ahora, ese veneno era su única esperanza. Salió a la calle. Había empezado a llover. Una lluvia fina, fría y desagradable. Inmediatamente comenzó a empapar la fina tela del abrigo y del vestido de novia. Fue a pie. No tenía dinero para un taxi, y pedirle a un conductor que la llevara gratis estaba por encima de sus fuerzas. Cruzó toda la ciudad, y su atuendo de novia se convirtió en un trapo mojado y sucio. Los tacones resonaban en el asfalto mojado. La gente, los pocos transeúntes, se apartaban de la extraña figura de una novia que deambulaba sola bajo la lluvia. El maquillaje se le había corrido, dejando surcos oscuros en sus mejillas. Una hora después llegó. Una casa de ladrillo vieja pero sólida, en el fondo de un jardín descuidado. Había luz en las ventanas. Se acercó a la maciza puerta de madera y llamó. Abrió una mujer alta y delgada, con el pelo cano recogido en un moño apretado. Zenaida. Se parecía mucho a su padre, los mismos rasgos afilados, pero sus ojos miraban de otra manera, no con autoridad, sino con una agudeza que parecía ver a través de las personas. Miró a Catalina, su vestido mojado, el rímel corrido. En su rostro no se reflejó ni sorpresa ni lástima. Estaba esperando que alguno de los hijos de Arsenio viera por fin la verdad. Dijo con voz firme y tranquila. Entra, te vas a resfriar. Por dentro, la casa era sencilla pero acogedora. Olía a hierbas secas y a libros viejos. Zenaida le dio una toalla grande y felpuda y un albornoz viejo pero cálido. Mientras Catalina se cambiaba en el baño, preparó té. Se sentaron en la cocina. Catalina bebía en silencio el té caliente y dulce, intentando entrar en calor. Así que te ha echado. No era una pregunta, sino una afirmación. Zenaida la miraba con sus ojos claros y fríos. Catalina sintió. Dijo que he destruido a la familia, por una deuda de León. Zenaida sonrió con amargura. Pobre niña ingenua. ¿Todavía crees que se trata de León? Catalina levantó la vista hacia ella. ¿Y de quién si no? Papá dijo que Beltrán tenía una deuda de 5 millones, que este matrimonio era una forma de atarlo, de obligarle a trabajar para la familia para que lo devolviera todo, hasta el último céntimo. Arsenio siempre ha sabido mentir muy bien, cortó Zenaida. Se inclinó hacia Catalina por encima de la mesa. La deuda era efectivamente de 5 millones, solo que no era la deuda de León. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Era la deuda de Eva, tu hermanita. A Catalina se le cortó la respiración. ¿Qué? ¿Cómo?
Muy sencillo, continuó Zenaida sin piedad. Estos últimos años tu hermana ha llevado una doble vida. Mientras tú trabajabas en la fábrica controlando la calidad de la producción, ella iba y venía a Madrid. Hoteles de lujo, restaurantes caros, ropa de marca. Siempre ha querido vivir por encima de sus posibilidades. El dinero lo sacaba de empresas de microcréditos con intereses desorbitados. Cuando la deuda creció hasta los 5 millones y los acreedores amenazaron con ir a ver a Arsenio, él se enfureció. Pero Eva, su tesoro, su favorita, no podía permitir un escándalo en torno a su nombre. Zenaida se reclinó en la silla. Y entonces apareció León. Ambicioso, guapo, de buena familia, pero sin un duro. El candidato perfecto. Arsenio le propuso un trato. Él pagaba la deuda de Eva y León se casaba. Pero no con Eva. No, Eva tenía que quedar impoluta. Tenía que casarse contigo, con la fiable y obediente Catalina, que nunca hace demasiadas preguntas. De esa manera, ataba a León a la familia, le hacía estar en deuda. Y tú fuiste el pago en ese trato, la garantía. El mundo volvió a dar un vuelco. La traición era mucho más profunda, mucho más fea de lo que había podido imaginar. No era solo una novia humillada. Era una moneda de cambio en una operación para salvar la reputación de su hermana. Catalina se sentó, con la cabeza gacha. No tenía fuerzas ni para la ira, solo un dolor sordo y absorbente. ¿Qué hago ahora?, susurró. Zenaida guardó silencio, mirándola atentamente. Luego se levantó, se acercó a una vieja cómoda y sacó algo pequeño de un cajón. Volvió y puso sobre la mesa, delante de Catalina, una vieja llave oscurecida por el tiempo, atada a un simple cordel. Para empezar, deja de considerarte una víctima. Tu madre no era tonta, Catalina. Veía de qué pasta estaban hechos tu padre y tu hermana. Te dejó herramientas. Catalina miró la vieja llave que yacía sobre la mesa de la cocina. Era pesada, auténtica, de las que ya no se fabrican. Herramientas. La palabra de su tía resonaba en su cabeza. Cogió la llave, y el metal frío pareció transmitirle una parte de su dureza. ¿Qué piso es este?, preguntó, levantando la vista hacia Zenaida. Un pequeño estudio en el barrio viejo, en la calle de los pescadores, respondió ella, retirando las tazas. Tu madre lo compró mucho antes de morir, a espaldas de Arsenio. Decía que era su refugio, un lugar donde podía respirar y pensar sin su control eterno. Él nunca se enteró. Después de su muerte, seguí pagando las facturas para que no se lo quitaran. Sabía que algún día podría ser necesario. Catalina pasó la noche en casa de su tía, en una pequeña habitación de invitados. No durmió. Yacía mirando al techo, repasando en su mente los acontecimientos de las últimas 24 horas, la humillación, el exilio, la traición, y ahora, este secreto dejado por su madre. Por la mañana, Zenaida le dio algo de dinero para los primeros tiempos y ropa sencilla, unos pantalones oscuros y un jersey gris que habían pertenecido a su hija. Al cambiarse el albornoz de su tía, Catalina se sintió por primera vez en muchas horas un poco más entera. El vestido de novia, sucio y arrugado, quedó en un rincón como un montón informe. Te he escrito la dirección, dijo Zenaida a modo de despedida. Ve, Catalina. Y recuerda, tu madre era la persona más fuerte que he conocido, mucho más fuerte que tu padre. Tuvo que ir en autobús. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad que pasaba, una ciudad que ya no era suya. Ahí estaba la pastelería donde ella y su padre comían helado cuando era pequeña. Ahí, el teatro al que León la llevó en su primera cita. Y ahí, el macizo edificio gris de su fábrica, Conservas Romero, donde había trabajado los últimos 15 años. Todo eso formaba parte ahora de una vida ajena. La casa de la calle de los pescadores resultó ser un edificio corriente de 5 plantas de los años 60, con una fachada desconchada, sin conserjes ni vestíbulos relucientes. Catalina subió por una escalera ruidosa hasta el tercer piso y encontró la puerta número 24. El corazón le latía con fuerza. Introdujo la vieja llave en la cerradura. Giró con un chirrido fuerte y oxidado. La puerta se abrió y Catalina entró en el pasado. El apartamento era diminuto, pero estaba impecablemente limpio. El aire estaba viciado, olía a polvo y a tiempo. Muebles sencillos, un sofá-cama, un armario ropero, un escritorio junto a la ventana, una pequeña cocina detrás de una cortina. Todo estaba en su sitio, cubierto por una finísima capa de polvo. Como si la dueña hubiera salido un momento y estuviera a punto de volver. En la pared colgaba un calendario de taco,
detenido en una fecha de hacía 10 años, el día de la muerte de su madre. Catalina recorrió lentamente la habitación, pasando la mano por la superficie del escritorio. ¿Qué buscaba? ¿Qué herramientas? Abrió el armario. Allí colgaban algunos vestidos sencillos de su madre, su viejo abrigo. En las estanterías, pilas de libros. Nada fuera de lo común. Su mirada se posó en el escritorio. Estaba vacío, a excepción de una vieja lámpara de mesa. Tiró de los cajones. Los dos superiores no estaban cerrados. Dentro, montones de papel en blanco, bolígrafos, clips, todo como el de una persona que apreciaba el orden. Pero el cajón inferior estaba cerrado con llave. Catalina sacó de nuevo la llave que le había dado Zenaida. No encajaba. Intentó girarla de una y otra manera, pero fue en vano. La decepción le subió a la garganta. ¿Había sido todo en vano? Se sentó en la silla y miró a su alrededor. Su mirada volvió a caer en el calendario. 10 años. Se acercó, tocó la hoja amarillenta, y de repente notó que detrás del calendario, en el papel pintado, había un diminuto rasguño, como si hubieran escondido algo. Con cuidado, levantó una esquina del calendario. Pegada a la pared con un trozo de celo había una llavecita de mueble. Le temblaban ligeramente las manos al introducir esa llave en la cerradura del cajón inferior. Hizo clic. Abrió el cajón. Dentro había una sola cosa. Un grueso libro de contabilidad con una tapa dura de color verde oscuro. Un libro mayor. Catalina lo sacó y lo puso sobre la mesa. No era un diario. En la primera página, con la letra pulcra y menuda de su madre, registro de incongruencias. Nave de producción N-02. Empezó a hojearlo y con cada página la invadía un escalofrío. Era un registro meticuloso y detallado de todas las anomalías de producción durante los 2 últimos años de vida de su madre. Fechas, números de lote, nombre del producto y 2 columnas. Motivo oficial de la baja y destino real de la mercancía. Anotación del 15 de marzo. Producto, lentejas a la riojana. Calidad extra. Lote N. Vero 481. Dadas de baja, 800 latas. Motivo oficial. Pérdida de hermeticidad del envase durante el transporte. Y al lado, en la otra columna, vendido a través de Autónomo Vázquez A. V. Cobro en efectivo. Suma entregada a A. P. Romero. Anotación del 29 de abril. Producto. Lomo ibérico en aceite. Lote N. Vero 512. Dadas de baja. 1200 latas. Motivo oficial. Defecto de producción. No cumple la normativa de porcentaje de grasa. Al lado. Vendido en el mercado municipal. Cobro en efectivo. Suma entregada a P. Romero. Y así, página tras página. Decenas de anotaciones, cientos de miles de unidades de producto que, según los documentos de la fábrica, figuraban como defectuosas, estropeadas o rotas, pero que en realidad se vendían en el mercado negro a cambio de dinero en efectivo. Era todo un imperio empresarial clandestino que funcionaba en paralelo al oficial. Su padre llevaba años robando a su propia empresa, y ella, como jefa del Departamento de Control de Calidad, no había visto nada, o no había querido ver. Había creído en los documentos que él le ponía delante. Catalina cerró el libro. Ahí estaba la herramienta. No solo una prueba del robo. Era un arma. Pero no sabía cómo usarla. Esos registros eran solo cifras. Necesitaba a alguien que pudiera confirmar cómo esas enormes partidas de producto dado de baja podían salir discretamente de los almacenes. Alguien de dentro. Y entonces se acordó. Simón. Simón Ibáñez, el jefe de almacén, un hombre adusto y poco hablador que trabajaba en la fábrica desde antes de que ella naciera. Era el único que en las reuniones de planificación se atrevía a discutir con su padre, por lo que éste lo odiaba y amenazaba constantemente con despedirlo. Pero no lo despedía, porque nadie conocía el funcionamiento de los almacenes mejor que Simón. Y lo más importante, Simón respetaba mucho a su madre. A menudo le decía a Catalina, «Tu madre era una mujer con conciencia, una cualidad muy rara en estos tiempos». Encontró su número en una vieja agenda de su teléfono. Llamó. Simón no respondió de inmediato. Su voz en el auricular sonaba cansada y recelosa. «Don Simón, soy Catalina Romero». Catalina. Se calló. «He oído lo que ha pasado. Lo siento. Necesito su ayuda», dijo ella rápidamente.
Es muy importante, y tiene que ver con mi madre. La mención de su madre funcionó. ¿Qué pasa? No puedo hablar por teléfono. Quedemos en algún sitio donde no nos vean. Él guardó silencio, pensativo. De acuerdo. En una hora, en la vieja estación de autobuses, andén número 7. La estación de autobuses era un lugar ruidoso y ajetreado, perfecto para pasar desapercibido entre la multitud. Catalina llegó antes, se sentó en un banco, apretando con fuerza el bolso en el que llevaba el libro mayor. Sentía una mezcla de miedo y esperanza. Simón era su única oportunidad. Apareció puntualmente a la hora acordada, pero no era el Simón que ella conocía. Parecía asustado. Sus ojos se movían nerviosamente. No paraba de mirar a su alrededor. Se acercó a ella, pero no se sentó a su lado. Habla rápido, le espetó sin mirarla. Don Simón, he encontrado unos registros de mi madre. Empezó ella, abriendo el bolso. Prueban que mi padre lleva años vendiendo producto del almacén en negro. Mire, aquí. Intentó sacar el libro, pero él se apartó de un respingo, como si fuera una leprosa. No hace falta, balbuceó, levantando las manos. No puedo. ¿Qué quiere decir con que no puede? Catalina no daba crédito a sus oídos. Es la oportunidad de arreglarlo todo, de hacer justicia por la memoria de mi madre. Él finalmente la miró a los ojos, y en su mirada había una súplica desesperada. No puedo, Catalina. Don Arsenio me acaba de ascender. Catalina se quedó helada. ¿Qué? Ahora soy el nuevo jefe del Departamento de Control de Calidad, dijo él, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo visible. He ocupado tu antiguo puesto, con un sueldo 3 veces mayor. Tengo a mi mujer enferma, nietos. No puedo. Lo siento. Se dio la vuelta, y sin mirar atrás, se alejó, perdiéndose rápidamente entre la multitud de pasajeros que se apresuraban a coger su autobús. Catalina se quedó sentada en el banco, sola, en medio del ruido y el ajetreo de vidas ajenas. Su última esperanza acababa de marcharse, dejándola en la más completa y absoluta soledad. Catalina se quedó sentada en el banco. Los autobuses llegaban y se iban, la gente se apresuraba, ajetreada, y ella permanecía inmóvil, abrazando el bolso con su ahora inútil tesoro. La traición de Simón fue peor que el golpe de su padre. Su padre era un enemigo, de él se podía esperar cualquier cosa. Pero Simón, él era el último hilo que la unía al pasado, al recuerdo de su madre, a la creencia de que la decencia aún existía. Y ese hilo acababa de ser cortado, comprado por 30 monedas de plata, su propio puesto de trabajo. No supo cuánto tiempo estuvo así sentada. Volvió en sí cuando una patrulla de la policía se detuvo a su lado. Un joven agente la miró con compasión. Señorita, ¿se encuentra bien? Lleva aquí sentada unas 2 horas sin moverse. Estoy bien, respondió Catalina con voz ahogada, levantándose. Solo esperaba. Ya me iba. El camino de vuelta a casa de Zenaida le pareció aún más largo. Tenía las piernas de algodón, la mente nublada. Regresó a la vieja casa de las afueras como un perro apaleado. Zenaida la recibió en el umbral. No le preguntó nada. Lo entendió todo por la cara de Catalina. La condujo en silencio a la cocina y le sirvió más té. Catalina se lo contó todo. Los ojos asustados de Simón, sus palabras sobre el ascenso. Esperaba que su tía también se disgustara, que se rindiera, pero Zenaida solo apretó los labios en una línea fina y dura. Lo sabía, dijo, y en su voz resonaba una ira fría. Es su método. Arsenio no solo castiga a sus enemigos, compra a sus amigos. Encuentra el punto débil de una persona, una esposa enferma, una hipoteca, el miedo a la pobreza y presiona hasta que se rompe. Simón no es un traidor, Catalina, es otra de sus víctimas. Pero, ¿qué hago ahora? En la voz de Catalina sonó la desesperación. Sin un testimonio interno, este libro mayor es solo papel mojado. Zenaida se levantó y se acercó a la ventana, cruzando las manos a la espalda. Si no se puede entrar por la puerta, hay que buscar una ventana. Hay otra persona en esta ciudad que odia a tu padre tanto como yo, o quizás más. ¿Quién es? Se llama Pablo Varela, pronunció Zenaida lentamente. En su día fue el mejor periodista de investigación de nuestra provincia. Agudo, incisivo, no le tenía miedo a nada. Hace 5 años empezó a investigar uno de los tratos de Arsenio para suministrar alimentos a bases militares. Se acercó demasiado. ¿Y qué le hizo mi padre? No lo amenazó ni lo sobornó. Eso habría sido demasiado simple, sonrió Zenaida con amargura. Arsenio lo montó todo para que pareciera que el propio Pablo aceptaba sobornos por sus artículos de investigación. Testigos falsos, grabaciones de audio manipuladas.
A Pablo lo despidieron con deshonor. El director del periódico, su mejor amigo, renegó de él públicamente. Todo el mundo le dio la espalda. Arsenio no solo le rompió la carrera, destruyó su nombre, su reputación, lo arrastró por el fango. Catalina escuchaba y una débil esperanza comenzaba a nacer en su alma. ¿Dónde puedo encontrarlo? Me temo que ahora no está en su mejor momento. Lo último que oí es que escribe textos publicitarios baratos para una empresucha llamada Ideas Creativas, SL. Está en el sótano de una antigua galería comercial. Encontrar Ideas Creativas SL no fue difícil. Un cartel de plástico descolorido colgaba sobre una escalera empinada que bajaba a un sótano. Catalina bajó. Le golpeó un olor agudo a tabaco barato, café soluble y a algo rancio. En una pequeña habitación abarrotada de papeles, un hombre de unos 40 años estaba sentado frente a un viejo ordenador. Delgado, con ojeras y barba de 3 días. Frente a él, en la mesa, un cenicero rebosante de colillas. ¿Qué desea?, preguntó, sin apartar la vista del monitor. Los eslóganes para lavaderos de coches hoy tienen descuento. Busco a Pablo Varela, pues considere que lo ha encontrado. Por fin se apartó de la pantalla. Sus ojos estaban cansados y cínicos. ¿A qué debo la visita de una dama distinguida a mi cripta? Catalina se acercó y dejó el libro mayor de su madre sobre la mesa. Me llamo Catalina Romero y necesito su ayuda. Mi padre. Él sonrió al oír su apellido. Romero, ¿la hija del mismísimo Arsenio? ¿Disputas familiares? Lo siento, no me interesa. Ya no me dedico a rebuscar en la ropa sucia de nadie, especialmente en la de la familia Romero. Ya tuve bastante con una vez. Se volvió ostentosamente hacia el ordenador. Sé lo que le hizo, dijo Catalina con insistencia. Y tengo pruebas de que lleva años robando a su propia fábrica. Pablo se volvió de nuevo hacia ella. En sus ojos brilló un destello de interés, pero se apagó al instante. Pruebas. Resopló con escepticismo, pero aún así cogió el libro y lo hojeó perezosamente. Letra pulcra, cifras, fechas. ¿Y esto qué demuestra? ¿Que tu papá no pagaba impuestos por una parte de sus beneficios? Pequeño fraude fiscal. En esta ciudad, eso lo hace 1 de cada 2 empresarios. En un juicio, dirá que es una falsificación, que su hija despechada se está vengando. Ningún fiscal firmará un caso así contra Arsenio Romero. Váyase, señorita, no me haga perder el tiempo ni a mí ni a usted. Apartó el libro. Catalina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿También él la rechazaría? La desesperación le dio fuerzas. No, no lo entiende, esto no es solo un robo. Agarró el libro, hojeando las páginas febrilmente. Aquí hay un sistema. Mire las fechas. Señaló con el dedo varias anotaciones seguidas. Aquí, 28 de octubre, último viernes del mes. Aquí, 25 de noviembre, último viernes. 30 de diciembre, también último viernes. Daban de baja enormes partidas de producto el mismo día de cada mes. No puede ser una coincidencia. Pablo se quedó inmóvil. Cogió el libro de nuevo, esta vez con un gesto más decidido. Se fijó en las fechas que Catalina le mostraba. La máscara cínica de su rostro comenzó a resquebrajarse. Hojeó varias páginas más. Sus ojos recorrían rápidamente las líneas. El último viernes de cada mes, murmuró para sí. En sus ojos apagados se encendió una chispa. La misma chispa de emoción que Arsenio Romero había intentado apagar hacía 5 años. Se levantó bruscamente apartando la silla. «Espere aquí». Se dirigió a un enorme archivador metálico en un rincón de la habitación, rebuscó un buen rato en un manojo de llaves y finalmente lo abrió con un chirrido. El archivador estaba lleno hasta los topes de viejas y polvorientas carpetas y legajos de periódicos. Era su archivo personal, todo lo que quedaba de su vida anterior. Sacó varias carpetas gruesas con la etiqueta La Gaceta de Valladolid de diferentes años y las arrojó sobre la mesa. El polvo se levantó en el aire. Empezó a trabajar rápido, concentrado, como un cirujano. Abrió el libro mayor en la primera fecha señalada por Catalina y comenzó a revisar las amarillentas hojas de periódico. A ver, octubre, hace 10 años, último viernes, murmuraba. Aquí está. Desplegó una página de periódico y se la mostró a Catalina. En la portada había una fotografía. Un sonriente Arsenio Romero estrechando la mano del director del orfanato de la ciudad. Y debajo de la foto, un titular enorme: Generosa donación de conservas Romero. El orfanato recibió un lote de conservas de legumbres y lomo. A Catalina se le cortó la respiración. Miró el libro mayor. La fecha coincidía. Los productos coincidían. Solo que en el libro figuraban como defectuosos. Pérdida de hermeticidad del envase. Veamos la siguiente fecha.
dijo Pablo febrilmente. Ya no parecía un escritor de eslóganes acabado. Era un sabueso que había olido el rastro. Noviembre. Y de nuevo, un artículo. Ayuda a los veteranos. Arsenio Romero entrega lotes de alimentos a la Asociación de Veteranos de la ciudad. Diciembre. Milagro de Navidad. El internado N. Vero 3 agradece a la familia Romero sus regalos navideños. Y cada vez, en el libro de su madre, esos mismos productos estaban registrados como estropeados, no conformes con la normativa, dados de baja. Pablo se reclinó en el respaldo de la silla y miró a Catalina. Su rostro estaba pálido. Dios mío, susurró. Estas mercancías no estaban dadas de baja. Eran donaciones. Durante años obtuvo reconocimiento público y enormes deducciones fiscales por ellas. Y en realidad, estaba donando productos caducados o defectuosos. Estaba alimentando a huérfanos y ancianos con lo que debería haber ido a la basura. Ahora no era solo fraude. Era monstruoso. Le ayudaré, dijo Pablo con firmeza. En su voz sonaba el acero. Vamos a destruirlo. Cogió su teléfono para hacer la primera llamada a un viejo conocido de un periódico provincial de la competencia, el único que no le había dado la espalda entonces. Pero antes de que pudiera marcar el número, apareció una notificación en la pantalla de su smartphone. Noticia de última hora del principal portal de noticias de la ciudad. Pablo se calló a media palabra. Giró en silencio la pantalla del teléfono hacia Catalina. En la pantalla había una gran foto brillante. León y Eva. Estaban de pie, abrazados, con el logotipo de Conservas Romero de fondo. Ambos radiaban felicidad, y debajo de la foto había un titular en negrita. El amor triunfa. Conservas Romero anuncia el nombramiento del nuevo director, León Beltrán, tras la anulación de su matrimonio con una novia vengativa. Pablo pulsó el enlace. El artículo se abrió al instante, ocupando toda la pantalla. No era solo una noticia, era una sentencia, dictada y ejecutada a la vista de toda la ciudad. Catalina leía, y las palabras se desdibujaban ante sus ojos, para luego volver a formar frases feas y venenosas. El texto estaba bien escrito, de forma profesional, con acentos hábilmente colocados en la lástima y la compasión hacia cualquiera, excepto hacia ella. Una trágica historia de amor que casi fue destruida por una debilidad momentánea y los celos femeninos, proclamaba el autor del artículo. Según ha podido saber nuestro portal, la decisión de anular el matrimonio entre León Beltrán y Catalina Romero fue mutua y se tomó horas antes de la ceremonia. Catalina, incapaz de afrontar la amarga verdad de que el corazón de su prometido pertenecía a otra, montó una escena bochornosa en la celebración de la boda, intentando difamar no solo a su expareja, sino también a su propia familia. Pablo leía extractos en voz alta, y su voz carecía de toda emoción, lo que hacía las palabras aún más hirientes. En una entrevista exclusiva con nuestro corresponsal, una desconsolada pero fuerte Eva Romero, que ahora se recupera de una crisis nerviosa, y su fiel amado León Beltrán compartieron su historia. Bla, bla, bla. Nos hemos amado durante 10 años, pero el deber hacia la familia y el respeto por mi hermana mayor no nos permitían estar juntos, citaba a León. Cuando Catalina se enteró de la verdad, acordamos separarnos como amigos. No sé qué le pasó. Supongo que el dolor fue demasiado fuerte. La historia de la deuda es una completa invención. El delirio de una mujer celosa y despechada. Y había más. El artículo citaba a fuentes cercanas a la familia que afirmaban que Catalina siempre había sido difícil, introvertida y envidiosa de su hermana, más extrovertida y sociable. Su pregunta al padre en la boda se presentaba como un acto de venganza planeado de antemano, destinado a destruir el negocio familiar por un despecho personal. No solo se están defendiendo, dijo Pablo, dejando el teléfono. Su rostro estaba serio. Están atacando. Están creando tu imagen, la solterona loca y vengativa. Y lo han hecho en una noche. Rápido, profesional. Tu padre no ha perdido el tiempo. Catalina guardó silencio. Sentía cómo la cubrían lentamente de cemento. No solo la habían expulsado, la estaban borrando, y en su lugar dibujaban una caricatura grotesca. Ahora no era la víctima de una traición, era la villana. Regresó a casa de Zenaida, desolada. Su tía ya lo había leído todo en internet. Solo meneó la cabeza. Es su estilo. Primero destruir la reputación, y luego puedes hacer lo que quieras con la persona. Toda la ciudad ya está hablando de ti, Catalina. Y Catalina lo sintió al día siguiente. Tenía que salir a la farmacia a por analgésicos. La cabeza le estallaba por la tensión.
Se puso la capucha de una vieja chaqueta que le había dado Zenaida y salió a la calle. Hacia ella venía una mujer, Ana, su vecina del antiguo piso donde Catalina había crecido. Siempre le sonreía amablemente, le preguntaba por el trabajo. Al ver a Catalina, Ana se detuvo un segundo. Su rostro se alargó con espanto. Hizo como que no la veía y cruzó bruscamente a la otra acera. Casi la atropella un coche. Literalmente huyó. En la farmacia, la joven farmacéutica, que una semana antes le había preguntado con admiración por los preparativos de la boda, la atendió con un rostro gélido, sin decir una palabra y arrojando el cambio sobre el mostrador. La miraban desde todas partes, desde las ventanas de las casas, desde los coches que pasaban. La gente susurraba a sus espaldas, oía fragmentos de frases, la famosa Romero, qué vergüenza, traicionar así a su propio padre. No solo era una exiliada, se había convertido en una apestada en su propia ciudad. La presión social era casi físicamente palpable. Le pesaba sobre los hombros, le impedía respirar. Por la noche, volvió a estar en el sótano de Pablo. El libro mayor está bien, dijo él, paseando nerviosamente por su cubículo. Pero ahora no es suficiente, han manipulado a la opinión pública. Si salimos ahora con estos registros, todos dirán que es parte de tu venganza, que has falsificado la letra de tu madre para destruir a tu padre y a tu hermana. Necesitamos algo más, algo que demuestre que no fue solo un fraude fiscal, sino una conspiración larga y cínica. Necesitamos una prueba de que Eva y León estaban conchavados con tu padre, de que lo sabían. Catalina estaba sentada en una silla desvencijada, mirando fijamente la pantalla de su ordenador, donde todavía se veía aquella foto, los rostros felices y radiantes de los vencedores. León, Eva. Su mirada se deslizó mecánicamente por sus ropas, sus peinados, y de repente se fijó en algo. Algo brillante en el cuello de Eva. Miró más de cerca. Pablo notó su mirada tensa. ¿Qué pasa? Amplía la foto, pidió Catalina. Su voz se había apagado. Pablo, con unos pocos clics, amplió la imagen. Ahora, el cuello y el pecho de Eva se veían con todo detalle. Llevaba un collar, una delicada cadena de oro y 3 grandes piedras de color azul oscuro, rodeadas por un rocío de pequeños diamantes. Zafiros. Catalina miró aquel collar, y un frío glacial comenzó a subirle lentamente desde el estómago hasta la garganta. Conocía esa joya. Cada faceta, cada curva. La había visto cientos de veces en el joyero del tocador de su madre. Es imposible, susurró. No fue solo ira lo que la invadió. Fue un terror frío y pegajoso. Se levantó de un salto, volcando la mesa. Tengo que irme, le espetó a un atónito Pablo, y salió corriendo del sótano, sin oír sus preguntas. Corrió casi por las calles nocturnas. En su cabeza martillaba un solo pensamiento, una sola imagen. Ese collar. Entró como un torbellino en casa de Zenaida. Su tía, que leía en un sillón, levantó hacia ella unos ojos sorprendidos. Tía Zenaida, Catalina jadeaba. El collar de mi madre, su joya principal. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo, respondió Zenaida lentamente, dejando el libro. Una pieza antigua, francesa, zafiros de un profundo color asiano. La abuela los llamaba las lágrimas de la viuda. ¿Por qué? Lo lleva Eva, exhaló Catalina. En esa foto de internet, lo lleva puesto. El rostro de Zenaida se petrificó. Se levantó lentamente del sillón. Enséñamelo. Catalina, con manos temblorosas, sacó el teléfono, encontró el artículo y se lo tendió a su tía. Zenaida cogió el teléfono y se lo acercó a los ojos. Durante unos segundos miró la pantalla en silencio. Cuando bajó el teléfono, su rostro estaba gris. Sí, es ese, no hay duda. Pero, ¿cómo?, susurró Catalina. ¿De dónde lo ha sacado? Papá nunca le habría permitido coger algo de mamá. Nunca. Y no se lo permitió, dijo Zenaida en voz baja. Su voz estaba llena de una extraña y aterradora seguridad, porque ni él mismo sabía dónde estaba. Catalina la miró, sin entender nada. Ese collar, Catalina, continuó Zenaida, mirándola directamente a los ojos, y en su mirada había un abismo. Su joya más preciada. Desapareció de su joyero el día de su muerte. A Catalina le flaquearon las piernas y se apoyó en la mesa. Le faltaba el aire. Ese mismo día, concluyó Zenaida, y cada una de sus palabras cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Hace 10 años, el mismo día que León Beltrán pisó por primera vez vuestra fábrica,
Y el mismo día que, según cuenta ahora a todo el mundo, comenzó su amor secreto por Eva. Las palabras de Zenaida quedaron suspendidas en el aire. El día de la muerte, el día de la llegada de León, el día del inicio del amor secreto. 3 puntos que de repente se unieron en una línea fea y repugnante. Ya no era solo una traición o una humillación. Era una telaraña de mentiras nauseabunda y pegajosa que habían estado tejiendo durante 10 años. Su amor no era solo un secreto, era un pacto, una conspiración que había comenzado con un robo. No solo habían robado un collar, habían robado la última cosa de valor que pertenecía a una mujer moribunda, y luego habían construido su relación sobre esos cimientos. Catalina se puso de pie. Su mente estaba más clara que nunca. El dolor se había ido, reemplazado por una furia fría y resonante. «Tengo que volver allí», dijo, mirando al vacío. «¿A dónde, Catalina?», preguntó Zenaida. «A su piso, al refugio». «Tiene que haber algo más». No pudo no haber dejado algo más. El libro mayor es sobre el negocio, pero esto es personal. Zenaida asintió en silencio, entendiéndolo todo sin palabras. Catalina volvió a tomar el autobús para cruzar la ciudad, pero esta vez no miraba por la ventana. Miraba hacia su interior, tratando de unir los fragmentos dispersos de sus recuerdos de aquel día, 10 años atrás. Lo recordaba vagamente. Tenía 25 años. Estaba en el trabajo cuando su padre la llamó para decirle que su madre estaba mal del corazón. Luego, una segunda llamada, ya no estaba. La causa oficial, un infarto masivo. Todo había sucedido muy rápido. Recordaba la cara desconcertada de su padre, a Eva llorando en su hombro. A León apenas lo conocía entonces. Era solo un nuevo empleado en el departamento de logística. Nadie sospechó nada. Volvió a estar frente a la puerta del apartamento 24, volvió a girar la vieja llave en la cerradura. Entró. El mismo aire viciado, el mismo silencio congelado, pero ahora lo miraba todo con otros ojos. No buscaba pruebas, buscaba un mensaje. Comenzó a registrar metódicamente cada centímetro de aquel pequeño estudio. Revisó cada libro de las estanterías, hojeando todas las páginas en busca de una nota o una línea subrayada. Nada. Revisó todos los bolsillos de los vestidos de su madre que colgaban en el armario. Vacíos. Se sentó en el sofá, sintiendo que la desesperación comenzaba a acecharla de nuevo. ¿Quizás se había equivocado? ¿Quizás no había nada más? Su mirada se posó en el viejo abrigo de entretiempo de su madre, colgado en una percha junto a la puerta. Sencillo, gris, sin nada especial. Su madre lo había usado en los últimos meses de su vida. Catalina se acercó, pasó la mano por la áspera tela de lana, metió las manos en los bolsillos, vacíos. Ya se iba a apartar, pero algo la hizo detenerse. Volvió a palpar el forro. A la altura del pecho, en el lado izquierdo, la tela le pareció un poco más gruesa que en el resto. Volvió a palpar ese lugar. Bajo la suave seda del forro había algo duro, rectangular, algo cosido por dentro. Su corazón se aceleró. Cogió un cuchillo de cocina de la mesa y, tratando de no dañar lo que había dentro, descosió con cuidado el forro por la costura. La tela de seda se abrió y al suelo cayó una pequeña y abultada libreta con una gastada cubierta de cuero. Un diario. Catalina lo recogió. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Se sentó a la mesa y abrió la primera página. La letra de su madre. La misma letra pulcra y menuda que en el libro mayor, pero los caracteres eran más vivos, más emocionales. Era el diario de sus últimos meses, y revelaba toda la terrible verdad que Catalina apenas comenzaba a comprender. 15 de agosto. Arsenio está furioso otra vez. Han llegado las facturas de Eva de Madrid. Gritaba que lo iba a arruinar. Pero yo veía que estaba enfadado consigo mismo por no poder negarle nada. Está dispuesto a todo con tal de salvar la reputación de su princesita. Catalina siguió pasando páginas. Las hojas volaban una tras otra, y cada una era como un puñetazo en el estómago. 5 de septiembre. Creo que Arsenio ha encontrado una solución. Nos ha llevado a cenar a un restaurante con ese nuevo logista, León Beltrán. Un tipo resbaladizo, no le quita ojo a Eva. Y Eva juega con él como el gato con el ratón. Toda la noche, Arsenio no paró de alabar a Catalina, contando lo fiable e inteligente que es, la esposa maravillosa que será. He entendido su plan. Quiere vender a una hija para salvar a la otra. Dios mío, qué vergüenza. 22 de septiembre. Hoy he oído por casualidad una conversación entre Arsenio y Eva en su despacho. Pensaba que hablaban de las deudas, pero era mucho peor. Eva se reía y decía,
Papá, es genial. ¿Para qué vamos a dar de baja los productos caducados si podemos donarlos? Conseguiremos deducciones fiscales y reputación de filántropos. Fue idea suya. Suya. A mi hija se le ha ocurrido cómo envenenar a huérfanos con conservas caducadas para pagarse los vestidos. Entré en el despacho y les dije que era monstruoso. Arsenio me ordenó que no me metiera en sus asuntos, y Eva me miró y se rió en mi cara. Dijo que yo no entendía nada de los negocios modernos. Catalina cerró los ojos. Se le hacía difícil respirar. Así que no eran solo las maquinaciones de su padre, era su empresa conjunta, la empresa del padre y su hija predilecta. Se obligó a seguir leyendo. Se acercaba la última fecha fatídica. Las anotaciones se volvían más cortas, más ansiosas. 10 de octubre. Ya no puedo soportar esto. No puedo vivir en la misma casa con esta gente. He intentado hablar con Arsenio otra vez. Me ha dicho que si digo una sola palabra a alguien me encerrará en un psiquiátrico. Dijo que tengo el corazón enfermo y que me lo invento todo. 13 de octubre. Hoy he encontrado en el joyero de Eva mi collar de zafiros, el de las lágrimas de la viuda. Simplemente lo ha cogido. Cuando le he preguntado por qué, me ha respondido: a mí me hace más falta. A León le gustan las cosas caras. He comprendido que no se detendrá ante nada. Y aquí, la última anotación, hecha el día de su muerte. La letra era irregular, apresurada. 15 de octubre. Se acabó, no puedo seguir callada. Voy a detener esto. Esta mañana le he dicho a Eva que si esta misma noche no se lo confiesa todo a su padre y no paran esta estafa con las donaciones, iré a la policía. Le he enseñado copias de algunas páginas de mi libro mayor. Debería haberse horrorizado, arrepentido, pero ella estaba tan tranquila, demasiado tranquila. Me ha dicho: está bien, mamá, hablemos esta noche. Pasaré a verte después del trabajo. Vendrá hoy. Estará aquí pronto. Debajo de esas palabras, una última línea. Vendrá. No sé por qué, pero tengo miedo. El diario terminaba. Catalina permanecía inmóvil, mirando esas últimas palabras. Así que eso fue lo que pasó. Su madre les había dado un ultimátum, y ellos habían respondido. Su ataque al corazón no había sido una casualidad. Ya iba a cerrar el diario cuando notó que en un pequeño bolsillo en el interior de la contraportada había algo metido. Sacó con cuidado un trozo de papel amarillento doblado en 4. Era un ticket de farmacia. Lo desdobló. En el ticket figuraba el nombre de una farmacia local, la fecha, de 2 días antes de la muerte de su madre, y una lista de medicamentos. Y entre ellos, el nombre de un potente medicamento para el corazón que su madre llevaba años tomando. Y debajo del ticket, bajo la lista de medicamentos, había una breve nota escrita por su madre. Unas pocas palabras escritas torcidamente, como con prisa. Eva se ha ofrecido a recoger mi nueva receta y comprarme el medicamento. Me ha dicho que no me moleste. No sé por qué, pero tengo miedo. Catalina se quedó mirando el ticket de farmacia, un pequeño trozo de papel amarillento, pero en sus manos se sentía pesado como una lápida. Todo encajaba: la amenaza de su madre de ir a la policía, la extraña y aterradora calma de Eva, su repentino deseo de ayudar y recoger los medicamentos. Medicamentos de los que dependía una vida. El ataque al corazón de su madre no fue una casualidad. En el mejor de los casos fue una negligencia criminal. Eva podría simplemente no haberle dado las pastillas vitales. En el peor, podría habérselas cambiado, haberle dado otra cosa, o simplemente un placebo. Era un asesinato, frío, calculado, cometido por las manos de su amada hija. La furia que Catalina había sentido hasta entonces no era nada comparada con lo que sintió en ese momento. Era algo diferente, una conciencia helada y tranquila de que estaba tratando con monstruos, y debía detenerlos, no por venganza, sino por justicia, por su madre, cuyo último susurro asustado sostenía ahora en sus manos. Dobló con cuidado el ticket, lo guardó de nuevo en el diario y el diario en el bolso, junto con el libro mayor. Salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Llegó al sótano de Pablo tarde por la noche. Él seguía sentado frente a su ordenador, rodeado por una nube de humo de tabaco. Al verla, se levantó de un salto. «Catalina, ¿dónde estabas? Me estaba volviendo loco». «He encontrado algo más», dijo ella en voz baja, y puso sobre la mesa, frente a él, el diario de su madre. Él lo cogió y empezó a leer. Catalina se sentó en silencio frente a él y lo observó. Vio cómo la sonrisa cínica se borraba lentamente de su rostro. Vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula, cómo se oscurecían sus ojos,
Cuando llegó a la última página y leyó la nota en el ticket de farmacia, apartó el diario como si le quemara las manos. Guardó un largo silencio, mirando a un punto fijo. Esto lo cambia todo, dijo finalmente con voz grave. Esto ya no es solo fraude y difamación. Es un asesinato, concluyó Catalina por él. Sí, asintió él. Es un asesinato. Se levantó y comenzó a pasear por su cubículo. Hay que ir a la policía de inmediato. Al juzgado de instrucción. Inútil, respondió Catalina con calma. ¿A quién nos vamos a quejar? El jefe de la Policía Nacional de la ciudad es el mejor amigo de mi padre. Van juntos a la sauna. El fiscal de la provincia le debe su nombramiento. Ni siquiera nos dejarán entrar. Y si nos dejan, ese diario se perderá ese mismo día. Y a nosotros nos acusarán de difamación e intento de manchar el buen nombre de un hombre respetado. Pablo se detuvo. Sabía que ella tenía razón. En esa ciudad, su padre era la policía. Él era la ley. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? En su voz sonó la impotencia. Necesitamos que confiesen ellos mismos, dijo Catalina. Públicamente. Necesitamos una confesión. Solo eso funcionará. Pablo la miró con perplejidad. ¿Que confiesen, Catalina? Esa gente nunca confesará nada. Antes volverían a matar para ocultar la verdad. Entonces, tenemos que acorralarlos. En su rostro apareció una expresión dura que Pablo nunca había visto antes. Debemos crear una situación en la que el silencio sea para ellos más aterrador que la confesión. Pasaron la semana siguiente elaborando el plan, y su padre, Eva y León, sin saberlo, les dieron el arma perfecta. Los carteles de la ciudad y los portales de noticias se llenaron de anuncios del principal evento social del año, la gala benéfica anual en honor al Día de los Fundadores de la ciudad. Y el protagonista de esa gala iba a ser Arsenio Romero. Como parte de la campaña para limpiar la imagen de la familia tras el escándalo de la boda, estaba haciendo una potente jugada de relaciones públicas. No solo era el patrocinador principal del evento, sino que también iba a recibir un premio honorífico por su contribución al desarrollo de la ciudad y la preservación de los valores familiares. Durante su discurso de agradecimiento, planeaba anunciar oficialmente a León Beltrán como su sucesor y nuevo director general de la fábrica. Debía ser su victoria total y definitiva, una gala triunfal. Ahí está nuestro escenario, dijo Pablo, mostrándole a Catalina un cartel. No podría haber un lugar mejor. Toda la élite de la ciudad, la prensa. Si hay que dar un golpe, es allí. ¿Pero cómo les hacemos hablar?, preguntó Catalina. Tenemos que asustarlos, hacerles creer que lo sabemos todo y que estamos dispuestos a contarlo. Tienen que entrar en pánico, y una persona en pánico comete errores. Y Catalina supo lo que tenía que hacer. Conocía el eslabón más débil de su cadena, Simón. Al día siguiente, lo esperó a la salida de la fábrica después de su turno. Sabía que siempre volvía a casa por el mismo camino, a través de un viejo parque. Simplemente salió a su encuentro de detrás de un árbol. Al verla, Simón se sobresaltó y palideció. Intentó rodearla, pero ella le bloqueó el paso. No se asuste, don Simón, dijo ella con suavidad. No le guardo rencor. Él la miró sorprendido. Lo entiendo todo, continuó ella, mirándole directamente a los ojos. Tiene una familia, obligaciones. En su lugar, quizás habría hecho lo mismo. No he venido a acusarle. He venido a decirle que todo está bien. Él frunció el ceño con desconfianza, sin entender a dónde quería llegar. Yo. He encontrado un viejo diario de mi madre, dijo Catalina, y su voz tembló ligeramente, pero no había falsedad en ella. Lo he leído. Y sabe, he entendido muchas cosas. He entendido por qué pasó todo. Sus últimos días. En el diario hay tantos detalles que lo explican todo. Ahora lo tengo todo claro. Hablaba deliberadamente de forma vaga, sin especificar ningún detalle. Estaba lanzando el cebo. Solo quería que supiera que no estoy enfadada con usted, concluyó. Adiós. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo de pie en medio del parque, sumido en la confusión y el miedo. No tenía ninguna duda de lo que haría. Un hombre que vive con miedo siempre corre hacia su amo. Tenía razón. Pablo, usando viejos contactos, le pidió a un amigo técnico de la compañía telefónica que rastreara las llamadas del número de Simón. Una hora después de su conversación con él, Simón llamó a un único abonado, Arsenio Romero. La conversación fue corta, menos de 1 minuto. La trampa se había cerrado. Ahora solo quedaba esperar. No tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras Catalina estaba con Zenaida en la cocina,
llamaron a la puerta. Fuerte, insistentemente. Zenaida fue a abrir. Catalina oyó la exclamación de sorpresa de su tía, la voz de León. ¿Qué hace usted aquí, Beltrán? Fuera de aquí, decía Zenaida. Tengo que hablar con Catalina, respondió él con descaro. Sé que está aquí, apartó a la anciana y entró en la casa. Se detuvo en el umbral de la cocina al ver a Catalina. En su rostro había una mezcla de ira, miedo y una falsa seguridad. Llevaba un traje caro. Olía a éxito y a ansiedad. Catalina, tenemos que hablar, dijo, intentando dar a su voz un tono profesional. A solas. Hable aquí. La tía Zenaida es mi familia, cortó Catalina. Él titubeó un segundo, pero rápidamente se recompuso. Se acercó a la mesa y dejó sobre ella un caro maletín de cuero. Lo abrió. El maletín estaba lleno de fajos de billetes de 500 euros. Aquí hay 10 millones, dijo. En efectivo. Si es poco, dime cuánto quieres. Pon tu precio, Catalina. Catalina miró en silencio el dinero, luego a él. ¿El precio de qué? León suspiró profundamente. Del diario. Del diario de tu madre. Acabemos con este circo. Tú te llevas el dinero. Te vas de la ciudad. Empiezas una nueva vida. Y nosotros, todos nos olvidamos de esto. Todos podemos salir de esto sin pérdidas. Catalina se levantó lentamente de la silla. Miró su rostro asustado, el dinero, sus manos temblorosas. Estaban aterrorizados. Habían creído que lo sabía todo y venían a negociar. Le miró directamente a los ojos. Lárgate, dijo en voz baja y clara. Simplemente lárgate de esta casa. Él se quedó perplejo. Catalina, no seas tonta. Es tu única oportunidad. Piénsalo. He dicho que te largues. Y dile a Arsenio y a Eva, hizo una pausa, que nos veremos en la gala. El rostro de León se descompuso. Comprendió que la negociación había fracasado. Cerró de golpe el maletín, lo agarró, y lanzando a Catalina una mirada llena de odio, salió corriendo de la casa. Catalina se quedó de pie en medio de la cocina. La trampa estaba lista, y ellos, muertos de miedo, iban directos hacia ella. Los días que quedaban hasta la gala transcurrieron en una neblina de espera silenciosa y tensa. Catalina y Pablo repasaron cada detalle. Pablo había hablado con su viejo amigo Víctor, un reportero de un periódico de la provincia vecina, la única publicación importante no controlada por Arsenio Romero. Víctor, ávido de sensaciones, aceptó venir, haciéndose pasar por un invitado más. Zenaida, usando su estatus como miembro de la familia fundadora, consiguió sin problemas 3 invitaciones, para ella, para Catalina y para su amigo de la provincia, el señor Varela. Todo estaba listo. Y por fin llegó la noche. El salón de baile del Hotel Imperial resplandecía. Enormes lámparas de araña de cristal, reflejándose en el parqué pulido hasta brillar, lo inundaban todo con una luz deslumbrante. Tocaba una orquesta de cuerda. Camareros con guantes blancos servían cava y canapés. El aire zumbaba con cientos de voces, risas y el tintineo de las copas. Toda la flor y nata de la ciudad estaba allí. El alcalde, concejales, banqueros, industriales. Sus esposas, con diamantes y vestidos de noche. Era un desfile de hipocresía, y Catalina, al entrar en el salón del brazo de Zenaida, se sintió como si hubiera entrado en un terrario. Llevaba un sencillo vestido negro, largo, austero, sin un solo adorno. Era la antítesis de su traje de novia y de los vestidos llamativos y chillones de las demás mujeres. A su lado, Zenaida, con su vestido de terciopelo anticuado pero elegante, parecía una reina en el exilio. En la entrada, 2 guardias de seguridad con traje, claramente instruidos sobre ella, intentaron detenerlas. Disculpe, señorita Romero, comenzó uno de ellos interponiéndose, pero Zenaida ni siquiera aminoró el paso, fulminó al guardia con una mirada gélida. Es mi invitada, joven. ¿O tiene usted órdenes de no dejar entrar a los fundadores de la ciudad al baile? El guardia se desinfló. Reconoció a Zenaida Romero. Discutir con ella era un suicidio profesional. Se apartó en silencio. Entraron en el salón. Pablo y Víctor ya estaban allí, sentados en una mesa discreta en un rincón, desde donde se veía bien el escenario. Pablo captó la mirada de Catalina y asintió casi imperceptiblemente. El centro de atención, por supuesto, era su familia. Arsenio, con un esmoquín impecable, estaba rodeado por el alcalde y las personas más influyentes de la ciudad, recibiendo felicitaciones. Estaba en su elemento, un amo de la vida, autoritario y seguro de sí mismo. León, como fiel heredero, estaba a su lado, sonriendo respetuosamente. Y Eva,
Eva era la estrella de la noche. Llevaba un lujoso vestido bordado en oro, con un elaborado peinado, y por supuesto, en su cuello brillaba aquel collar de zafiros. Reía más fuerte que nadie, bebía a cava copa tras copa, pero en sus ojos Catalina notó un brillo febril y ansioso. La vieron, los tres. La sonrisa en el rostro de Arsenio se congeló por una fracción de segundo. León se tensó, y Eva. Eva le lanzó una mirada llena de odio y miedo mal disimulado. La ceremonia comenzó. El presentador se deshizo en elogios hacia Arsenio Romero, enumerando sus méritos para la ciudad. Luego, el alcalde subió al escenario y, entre un estruendoso aplauso, le entregó una pesada estatuilla de cristal, el premio al legado familiar. Arsenio se acercó al micrófono. El salón enmudeció. Queridos amigos, comenzó con su voz bien impostada y segura. Es un gran honor para mí estar hoy aquí, pero este premio no es solo mío, es el premio de toda mi familia. Una familia para la que conceptos como la honestidad, la decencia y la responsabilidad ante la sociedad siempre han sido y serán lo primero. Son los valores que heredé de mis padres y que transmito a mis hijos. Catalina comenzó a avanzar lentamente. Cruzó directamente el salón, entre las mesas, hacia el escenario. La gente se apartaba, siguiéndola con miradas de sorpresa y reprobación. La música se detuvo, todos la miraban. Arsenio, en el escenario, titubeó. Vio cómo se acercaba, y en sus ojos brilló una ira fría. Pero era un profesional, hizo como si nada pasara y continuó su discurso. Eva no era una profesional. Al ver a Catalina caminar directamente hacia ellos, entró en pánico. El alcohol y el miedo hicieron su efecto. Dio unos pasos hacia Catalina, interceptándola al borde mismo del escenario. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. ¿Qué haces aquí? Siseó para que solo ellas la oyeran. ¿Crees que puedes estropearlo todo? Esta noche es nuestra, León es mío, la fábrica es mía. Estaba tan cerca que Catalina podía oler el cava en su aliento. Catalina no apartó la vista. Miró a su hermana con calma, casi con lástima, y luego miró los zafiros que brillaban en su cuello. ¿El collar también era tuyo?, preguntó en voz baja pero clara. ¿O simplemente lo cogiste después de cambiarle las pastillas? El tiempo se detuvo. El color desapareció lentamente del rostro de Eva. Se volvió primero blanco como el papel, luego gris. Sus ojos, desorbitados por el terror, estaban clavados en el rostro de Catalina. La respiración se le quedó atrapada en algún punto de la garganta. Los aplausos que habían comenzado al final del discurso de Arsenio se ahogaron. Todos en las primeras filas vieron que algo terrible estaba sucediendo. Eva giró lentamente la cabeza hacia el escenario, donde su padre, interrumpiendo su discurso, las miraba con una furia gélida. Buscaba en él la salvación. Su rostro se contorsionó en una mueca infantil y desesperada. «Papá», gritó a todo el salón enmudecido. Su voz se quebró, convirtiéndose en un chillido. «Papá, dile que miente. Díselo a todos». Arsenio Romero estaba de pie bajo los focos. Su reputación impecable, su triunfo, sus valores familiares, todo se derrumbaba ante los ojos de toda la ciudad. Miró a su hija, que lloraba y entraba en pánico, y tomó una decisión. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz sonó fría, sin vida y atronadoramente alta en el silencio que se había hecho. «Seguridad, por favor, saquen a mi hija del salón. No se encuentra bien». Eva se quedó helada. Miró a su padre, sin dar crédito a sus oídos. No la había defendido, no la había salvado. Acababa de repudiarla públicamente, delante de todos. De desecharla como un juguete roto para salvarse a sí mismo. «¿Que no me encuentro bien?», susurró ella, y en su voz sonó una terrible y escalofriante revelación. Su mirada saltó de su padre a Catalina y de vuelta. Sus labios temblaron. «Fuiste tú lo hiciste». Las palabras de Eva lanzadas a su padre no sonaron muy altas, pero en el silencio sepulcral del salón cortaron el aire como un bisturí. Los guardias de seguridad, que habían comenzado a moverse hacia ella, se detuvieron indecisos, esperando una nueva orden. Arsenio permanecía en el escenario, petrificado. Su rostro, que un minuto antes brillaba de triunfo, se había convertido en una máscara gris. Eva se apartó de él como si quemara. Tambaleándose, retrocedió unos pasos, alejándose del escenario, hacia el enorme y resonante vestíbulo. Se dio la vuelta y casi echó a correr, enredándose en el bajo de su lujoso vestido. Era una huida de su padre, de Catalina, de los cientos de pares de ojos que la miraban con una curiosidad mórbida. Y en ese momento, todos se pusieron en movimiento. Arsenio, volviendo en sí, bajó del escenario a paso rápido. No podía permitir que se escapara.
No podía permitir que esa conversación continuara allí. Se lanzó tras ella. León, pálido como la muerte, al comprender que su brillante futuro acababa de evaporarse como el humo, siguió instintivamente a su patrón. Catalina se movió tras ellos, con calma, sin prisa. Sabía que aún no era el final. Era el desenlace, y tenía que jugar su papel hasta el final. Detrás de ella, como una sombra, se deslizó Pablo, y a su lado, Víctor, el reportero. Sus smartphones ya estaban en sus manos. Las pequeñas luces rojas de grabación brillaban en la penumbra. Eran depredadores que habían olido la sangre. Salieron al enorme vestíbulo revestido de mármol. El eco de los pasos resonaba bajo las altas bóvedas. Los invitados del salón salieron en tropel detrás de ellos, pero se mantuvieron a distancia, formando un semicírculo vivo en la entrada del salón de baile. Nadie quería perderse el desenlace. Eva corrió hasta una enorme columna y se detuvo, apoyando la espalda en ella. Estaba acorralada. Arsenio, León y Catalina la rodearon. «Deja la histeria, Eva», siseó Arsenio, intentando agarrarla del brazo. «¿No te das cuenta de lo que estás haciendo?» «¿Yo?», chilló ella apartando la mano de un manotazo. «Soy yo. Acabas de delatarme delante de toda la ciudad». Se volvió hacia Catalina. En sus ojos chapoteaba un miedo y un odio demenciales. «No demostrarás nada», gritó con la voz quebrada. «Nada. No tienes nada más que tus fantasías enfermizas». Catalina dio un paso adelante en silencio. No levantó la voz. Simplemente sacó de su pequeño bolso dos cosas: la abultada libreta con la vieja cubierta de cuero y el amarillento ticket de farmacia. No los abrió. Simplemente los sostuvo en su mano, como una prueba irrefutable. «No lo necesito, Eva», dijo en voz baja. «Ya lo has confesado todo. Tu cara ha dicho más que cualquier prueba». León vio el diario. Lo reconoció. Había visto esa misma libreta en manos de Catalina la noche que fue a negociar, y comprendió que el juego había terminado. Todas sus ambiciones, su puesto de director, su futuro, todo estaba en esa pequeña libreta, y el cobarde y egoísta instinto de supervivencia se impuso. Dio un paso a un lado, separándose físicamente de Arsenio y Eva. Levantó las manos, como si se rindiera a una policía invisible. «Yo no tengo nada que ver», empezó a decir atropelladamente, dirigiéndose a Catalina y a la multitud invisible a su espalda. «No sabía nada, solo estaba cubriendo sus deudas familiares. Don Arsenio me dijo que tenían dificultades temporales. Lo de su madre, lo del medicamento. Es la primera vez que lo oigo. Yo mismo soy una víctima de sus intrigas. Fue una traición, instantánea, total y repugnante. Los había arrojado bajo las ruedas para intentar salvar su propio pellejo». Arsenio lo miró con desprecio, pero ahora no estaba para León. Toda su atención estaba clavada en el diario que sostenía Catalina. Ese diario era una bomba que estaba a punto de hacer estallar toda su vida, todo su imperio construido sobre la mentira. Y en ese momento su razón se desconectó. Solo quedó un instinto: destruir la amenaza. Cometió un error fatal. Se abalanzó hacia adelante, no hacia Catalina, sino hacia el diario. Extendió la mano, intentando arrebatar esa prueba de sus manos. Pero Eva se interpuso en su camino. En ese último y decisivo momento, al ver a su padre, no como el patriarca todopoderoso, sino como un anciano asustado que primero la había repudiado y ahora intentaba, como un ladrón, arrebatar una libreta, lo entendió todo. Todos la habían traicionado, y su última oportunidad de salvación era hundir a quien la arrastraba al fondo. Empujó a su padre con fuerza. Arsenio, que no se lo esperaba, retrocedió y se golpeó contra la columna. Y Eva se volvió hacia Catalina. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, el maquillaje corrido. Parecía una actriz loca en el final de una tragedia. «Fue él», gritó, señalando con un dedo tembloroso a su padre. «Él me lo dijo, él lo ideó todo. Dijo que mamá era débil, que de todas formas moriría pronto de su corazón. Dijo que nos estorbaba, que estorbaba al negocio. Dijo que yo era el futuro de esta familia, y ella el pasado que nos arrastraba». Hablaba sin aliento, ahogada por los sollozos y las palabras que brotaban después de 10 años de silencio. «Las pastillas», dijo que solo había que ayudarla, para que no sufriera. Dijo que nadie se enteraría. «Me obligó, yo no quería, yo no quería». Fue una confesión completa e incondicional. El robo, la conspiración, el asesinato, y todo ello bajo la luz de las lámparas de araña de cristal, ante los ojos de la conmocionada élite de la ciudad, bajo el ojo implacable de 2 smartphones que grababan. En ese momento,
Entraron en el vestíbulo a paso rápido hombres uniformados de policía. Pablo, al ver que el desenlace estaba cerca, había tenido tiempo de marcar el número de su contacto en la comisaría. Se desató el caos. Los flashes de las cámaras Víctor ya había sacado su cámara profesional, parpadearon arrancando de la penumbra rostros desfigurados por el horror. Los policías, abriéndose paso entre los atónitos invitados, se dirigieron directamente hacia ellos. Arsenio Romero, queda detenido como sospechoso de inducir a un asesinato. Eva Romero, queda detenida como sospechosa de asesinato. León Beltrán, queda detenido como sospechoso de complicidad y fraude a gran escala. Arsenio guardó silencio, miraba al vacío. Su rostro era completamente impenetrable. Había perdido. Eva lloraba, gritaba que no era culpable, aferrándose a los brazos de los policías. León balbuceaba algo sobre que cooperaría con la investigación, que lo contaría todo. En sus muñecas sonaron las esposas. Los condujeron a través de la multitud de atónitos invitados hacia la salida. La gala del triunfo se había convertido en un patíbulo. El legado de la familia Romero fue destruido en una noche, pública e irrevocablemente. Catalina permaneció inmóvil, abrazando contra su pecho el diario y el libro mayor. Zenaida se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Se acabó, niña». Catalina levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había ni alegría ni regodeo, solo un cansancio inmenso y absorbente. «No», dijo en voz baja. «Todo acaba de empezar». 6 meses después, la mañana era fría pero soleada. El aire olía a metal y a pintura fresca. Catalina estaba de pie en una pasarela elevada, mirando hacia el recinto de la fábrica Conservas Romero. Después de un sonado proceso judicial que sacudió a todo el país, la empresa estaba al borde de la quiebra. Arsenio Romero y Eva recibieron largas condenas por asesinato. León, como testigo clave, se libró con una condena condicional por fraude y desapareció de la ciudad. A Catalina, como única heredera sin mancha, el tribunal la nombró administradora judicial de la empresa. Era una tarea ardua, casi imposible, resucitar la empresa de sus cenizas. Pero lo consiguió. A su lado estaba Zenaida. Ahora era su mano derecha, su consejera, su verdadera familia. «Ponemos en marcha la línea de producción en 10 minutos», dijo Zenaida, mirando a los obreros que se afanaban abajo. «La gente tiene ganas de trabajar». «Yo también», sonrió Catalina. Había vendido aquel pequeño apartamento refugio en la calle de los pescadores. El lugar que guardaba el dolor de su madre debía servir para algo bueno. Con todo el dinero recaudado, más una parte de sus propios fondos, creó una fundación benéfica con el nombre de su madre, Elena Romero. El primer y principal proyecto de la fundación fue la renovación completa de aquel orfanato de la ciudad que su padre había estado envenenando durante años. Ahora, la fundación les garantizaba el suministro de los productos más frescos y de mayor calidad. Su victoria no consistió en la venganza, sino en la restauración de la justicia. Catalina miró el logotipo de la fábrica. Las viejas letras, Conservas Romero, habían sido desmontadas. En su lugar, lucía una nueva y concisa inscripción: Productos Elena. Abajo sonó una sirena, y la cinta transportadora comenzó a moverse lentamente, llevando las primeras latas de un producto nuevo y honesto. Catalina inspiró profundamente el aire frío de la mañana. Su guerra había terminado, su vida comenzaba de nuevo, y estaba preparada para ello.